¿Qué tal, queridos hermanos de Dar Poder y Espiritualidad? Bienvenidos. Y hoy tenemos una nueva entrega con uno de mis nuevos interlocutores. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido. Gracias Este, por este espacio. bienvenido. Oye, ¿se te ocurrió? Bueno, la vez pasada yo propuse el tema, ahora tú tienes una nueva propuesta. Cuéntanos de este tema. Creo que es un tema interesante para que la gente vaya entendiendo la relación del proyecto Venus, la economía basada en recursos y la metodología a emplear. Sí, 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 los bucles, los problemas, de los ciclos, Ujú. sin morir ¿Cómo salir de un con la, bucle? sí, con la guía del método. Del método científico. Te estoy perdiendo un poco la señal. Es por el ¿Me int. escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿tú a mí me oyes? Sí, Ok. te escucho. Bueno, esperemos que la señal continúe. Luego así pasa, son fluctuaciones, son fluctuaciones de los elementos del entorno, hermano. Sí, sí, sí. María, Oye, sí, te escucho. hable, que no podemos controlar porque somos seres limitados. Eso es. Este video es prueba de ello. Exacto, exacto. Bueno, pues los problemas a todos como humanidad, los que Ajá. tenemos en común, ¿no? Sí, eh, Vestimenta, comida, refugio, afecto. ujú. Eh, Nosotros tú me podías... O sea, a ver, todo lo que la gente precisa dentro de la forma en su organización social, que te conoces y recuerdas la pirámide de las necesidades básicas de Abraham Maslow. Era una pirámide bastante arcaica que se ha venido modificando conforme el tiempo y establecía estas necesidades. Ahora dices, dentro de estas necesidades surgen pues conflictos, problemas, a través también de estas disonancias que mencionabas. ¿Te acuerdas que mencionabas que había, cómo sí le llamabas disonancias? ¿O cómo le llamabas? oscilaciones. Ah, exacto, también y aparecen oscilaciones en el entorno. Entonces, en estos elementos que mencionas, que podría ser vivienda, vestimenta, transporte, alimento, tus relaciones con tu familia, amigos, no sé, surgen dilemas, surgen Si bucles. Es lo que... surgen problemas, bucles, que nos confieren a todos, que nos engloban, que nos conectan Eso a es. todos como humanidad. Ok. Entonces, aquí lo que plantea, o la luz que nos da, que nos abre el camino, ha sido la ciencia, a través del método científico. Ujú, Propone el proyecto Venus. ujú. Aplicar el método científico a nuestra forma de organizarnos, algo que nunca se había hecho antes. Ujú. Es decir, Exactamente. en esta perspectiva tenemos que, como humanidad, funcionar de forma cooperativa y no de forma separatista o polarizada y entender que cada persona tiene un sistema religioso, un sistema de creencias, un sistema ideológico determinado. Eso está muy bien, pero aquí cuando la gente se enferma acude a la ciencia y la ciencia, en especial la medicina, utiliza el método científico para curar a los pacientes. Y la ciencia, de acuerdo una metodología que se llama kinesiología, calibra en los 400. 400 significa en el paradigma del doctor Hawkins que es algo correcto, adecuado, benéfico para la vida, Isaac. Entonces, desde ese lugar, la aplicación de la ciencia, en forma específica el método científico experimental, creo que viene bien, pero no estamos preparados aún para eso, pero de eso se trata esto, de irnos preparando. Exacto. Es un día, no es un destino, es un camino. Eso es el medio, no un fin. Ajá. En fin, exactamente. Fíjate, cuando estaba yo por ahí de la prepa, bueno, en la prepa a todos nos lanzaron, me parece, el método científico como esta serie de pasos muy básicos. ¿Te acuerdas? Por ahí los tenías para irlos más o menos desarrollando o abordando, porque la gente igual se le ha olvidado, ¿no? El primer paso es la observación. Observación, observación. Paso también se le puede llamar pregunta Ok, plantear una pregunta o un interrogante, ¿no? al ciclo de eventos que tú ves que está sucediendo. Ujú. Entonces, el siguiente paso eh, sería que tú supones que está ocurriendo ahí.
Un Sí. supuesto, ¿no? Un supuesto teórico. ¿Qué creemos que está ocurriendo? Ujú. El tercer paso sería eh, Me parece que hay ¿Cuál? las variables. Ok, no. Tener en cuenta las variables. Ok, el marco de variabilidad. Ajá, para que se pueda repetir este experimento. Ujú. Tener unas variables limitadas. Como ser humano nada más tenemos dos ojos, una nariz y una boca. Sí. Entonces no Ujú. podemos tomar todo a consideración. Ok. Simplemente una parte para poder volverlo a repetir el experimento. Ok. Que ya sería el cuarto paso, Ujú. sería la experimentación. Ok. Lo que supusiste que ocasiona el problema, Ujú. ahora lo vas a experimentar con las variables que extrajiste del entorno. Ajá. Eh, Oye, Isaac, no faltó ahí hipótesis. la hipótesis es la pregunta, Ah, ok. Yo no sí, la conozco como hipótesis. Porque después se tiene que contrastar, ¿no? Verificar con evidencia al final. sí, ahí es la suposición, en la hipótesis es la suposición. Ah, ok. Al experimentarla, Ujú. la suposición se ve contrastada. Ok. Entonces, ya sería el quinto paso, la recopilación de datos Eso es información o de la datos. experimentación. La experimentación. Y finalmente conclusiones, ¿sí? Sí, sería el sexto paso, ya sería la conclusión a la que llegaste, Oh, que simplemente es un bucle, ajá. porque al llegar a esa conclusión surgen más preguntas. Eso es. Y tienes que volver a aplicarle eso y construir una nueva hipótesis para tener nuevos resultados y contrastar esa hipótesis, sí. Cuando los experimentos se realizan en masa y obtienen los mismos resultados, Ujú, se puede hablar de una teoría. ujú, Demasiados sería una ley, ujú. pero constantemente están cambiando las leyes. Antiguamente había la de la gravedad, la de Sí. Isaac Newton, pero luego llegó la de... Eso ya serían los paradigmas. Por ejemplo, hay un texto que se llama Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn y él establece diferentes tipos de paradigmas. Por ejemplo, un primer paradigma fue el newtoniano. Bueno, antes de Newton vamos un poco más atrás. Galileo. Bueno, antes Sí, Galileo fue el creador del Copérnico, método. Galileo, exacto, Galileo fue uno de los pioneros en intentar buscar información, evidencia y llevarla. Y ya sabemos cómo le estaba yendo, ¿no? Con la iglesia. Sí. Exacto. Pues es Entonces, igual, te escucho. así que a nosotros también igual, cualquier idea nueva, de la noche a la mañana, Sí. es un proceso constante, arduo, una semilla creciendo, Ujú. pero cuando la luz es muy grande, no hay quien la apague. Fíjate, vamos a desarrollar un poquito esto. ¿Qué han tenido todas estas personas? Desde Copérnico, Galileo, el paradigma newtoniano, el paradigma de Einstein y después la física y la mecánica cuántica y el mundo de las partículas. Todos se han revelado. Todos han sido rebeldes. Todos han tenido ganas, han tenido una visión y han querido a través de evidencia basada en la ciencia eh, no imponer, sino desarrollar esta visión y que el mundo la comparta, porque es una visión benéfica para todos. Y aquí el punto que me gustaría que desarrolláramos es cómo abordaríamos, por ejemplo, ahorita estamos en un mundo, en el mundo de la estructura capitalista. ¿Cómo abordarías de forma limitada en esta estructura, por ejemplo, el método científico para abolir el empleo, el desempleo, perdón? Para que no haya desempleo, Para que no haya desempleo, sí. pues simplemente no puedes. Por la cuestión del dinero, dices. Sí, puedes poner parches, pero pues mientras haya dinero habrá corrupción, mientras nuestro enfoque sea diferente, Mira. no sea sistémico, no mientras pensemos los unos en los otros. Se me ocurre una hipótesis. Ajá, a ver. Se me ocurre una hipótesis. Ok. Si se comienza, la unificación de las naciones trae consigo la abolición del dinero y la abolición del dinero conlleva el fin del desempleo.
porque para poder abolir el dinero se necesita implementar tecnología. Para que el trabajador ya no vaya a la fábrica a ganar, a quemarse el lomo para recibir plata, sino que ya habría una automatización. Habría que estructurarla bien, pero la hipótesis podría ser esa, basada en el proyecto Venus y en la cuestión del empleo. Es decir, la hipótesis sería abolir el dinero, la implementación de las máquinas para poder anular el desempleo, porque finalmente las máquinas van a sustituir a los trabajadores, ¿sí? Ajá, y Okay. lo que no queremos es que esto colapse, porque el problema aquí que va a ocurrir es que si la tecnología sigue hasta como ahora, creciendo exponencialmente, tenemos nuestro mismo sistema basado en el dinero, va a llegar un momento en el que esto va a colapsar. Claro. Porque a los trabajadores será nula, porque ya no podrán trabajar, reemplazados por máquinas, y entonces fábricas no tendrán dinero para mantener las fábricas, porque sus trabajadores no están trabajando allí, porque no hay quien compre lo que venden. Entonces tenemos que abolir el dinero, declarar el patrimonio. Esa es la parte ideológica del proyecto Venus, sí. Y basarnos en los recursos existentes de la tierra, no en suposiciones como es el dinero. El dinero es una suposición, una especulación. Claro. Sí. Es una teoría que se va a poner a prueba. Es una hipótesis. Déjame lanzarte otra hipótesis relacionada con la cuestión de la que acabas de mencionar. Donde hay dinero hay corrupción. Parece una afirmación, ¿no? Exacto. ¿Y qué? Pues ahí donde hay dinero hay corrupción, es lo que decía ya. Es una hipótesis, ahora hay que corroborarla, hay que comprobarla, hay que verificarla. Bueno, para la gente que ya ha hecho un trabajo de investigación, ha profundizado en algunos poderes, vamos a llamarle casi fácticos, como el Banco Mundial, los bancos europeos, tal, saber cómo funciona esto, las farmacéuticas, pues saber que la información está ahí, los datos está ahí, nada más es abrir los ojos, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué datos hay ahora? ¿La corrupción o no es corrupción? Pues claro. Eso es. Y habría que definir, por ejemplo, pues tener nuestro concepto de corrupción, tal. Pero mira, es muy chistoso porque ahorita hay mucha gente en el mundo, muchos demagogos, muchos pseudopolíticos que no saben nada absolutamente de ciencia, que dicen que van a abolir la corrupción o que van a terminar con la corrupción. A mí me parece curioso eso y por eso te lanzo esta hipótesis porque dices, no puedes abolir la corrupción si estás dentro de un sistema financiero basado en un símbolo llamado discos de metal y papel moneda. Entonces es totalmente incongruente. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Creemos que terminar con la corrupción es simplemente un acto volitivo, de voluntad, y no es verdad. Se necesita implementar la ciencia para modificar el entorno e intentar darle un vuelco a la estructura. Literalmente deshacer la estructura para que pueda emerger otro nuevo tipo de organización social a nivel global. Una nueva, lo que mencionabas, declarar de forma libre. Patrimonio común de todas las personas. Por supuesto. Sí has escuchado, ¿no? Todo este tipo de discursos. Son cómicos, me parecen cómicos. Pero, sí. Pero venden. Pero sí, y es porque personas no pueden ver más allá de lo que han estado dispuestas a. Por ejemplo, una utopía de una persona, de un de la Antártida, no recuerdo cómo se llaman estas personas. De los esquimal, un esquimal. Un esquimal, pues su sueño, su utopía, miles de peces, muchos recursos, pero de los que tiene a su alrededor. O sea, no es una utopía, para cada quien es diferente. Eso no existe, la utopía. Es algo de realidad, algo que la utopía se convierte en verdad con el tiempo. Simplemente está allí para seguir cambiándola. Eso es. Cuando llegas allí, surge otra utopía. Cuando llegamos a algo, una camisa de fuerza para la siguiente generación. Nunca nada termina. Mira, mi definición de utopía es el intento
que un conglomerado de gente unida y cooperativa se pone para seguir caminando y hacia adelante. Eso es. Ajá. ¿Sí? Es eso. No, ¿Qué mejor? No lo hago yo solo. No lo hago yo solo. Guía. No lo hago yo solo, Isaac. Lo hago junto contigo. Y tú junto con el señor Ona. Y Ona junto con alguien más. Y ese genera un montón. Se genera un intento. Y ese intento utópico nos lleva hacia adelante. Y una vez que llegamos a un punto, sigue moviéndose. Sigue dinámico. Ajá. El problema es con nuestras palabras es eso, que están establecidas. Están en constante cambio con nuestro lenguaje. Debemos de cambiar a algo que podamos experimentar entre nosotros. Con el método, aplicar el método científico a nuestro lenguaje. Eso es. ¿Por qué no? Exacto. Se puede aplicar un lenguaje más preciso, más que no se preste a dobles, triples interpretaciones o lecturas. Y sobre todo que diga, mira, las palabras, pues ya sabemos que las palabras nunca son las cosas, son una alusión a un hecho en sí, pero nunca son las cosas. Y ya de ahí dependerá cada quien la abstracción que haga de esa palabra a través del filtrado valorativo para interpretar esa palabra, y ahí la confusión con las personas. Entonces se tiene que recurrir, creo que es bastante interesante, a la ciencia, y entendiendo que la ciencia funcione no solamente para un grupo de gente poderosa que se beneficia, como ahora se hace así, sino que realmente creo que la ciencia en su raíz intenta buscar la verdad, ¿no? Intenta buscar la verdad dentro de sus limitaciones. ¿Cuáles limitaciones verías tú en el método científico? Perfecto. Voy a darte un ejemplo. A través de la ciencia, por ejemplo, en el caso específico la cosmología, han intentado describir o encontrar el origen del universo. No han llegado ahí. Han dado acercamientos. ¿Sí? Vamos a ver, te voy a explicar. Ahora hay que preguntarnos, querer buscar eso, ¿en qué te va a ayudar? Eso es. A resolver los problemas que tienes actualmente. Eso es. Como sociedad. Eso es. Queremos ir a Marte, pero ¿nos llevamos bien aquí? Claro. No, lo que te quiero explicar es esto, mira. Ok. La mente intenta buscar todo lo que no ha podido predecir. La ciencia intenta predictibilidad, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, intento predecir hechos o fenómenos. De nada me va a servir saber el origen del universo. Pero la ciencia intenta buscar. ¿Por qué intenta buscar? Porque intenta encontrar la verdad. Y entonces ese es el cambio de perspectiva, de enfoque es este. Como yo como ciencia soy limitado y no puedo reconocer o saber cuáles son los orígenes de esto, por más intentos que haga, entonces creo que debo dar un cambio de dirección y enfocarme en lo que tengo aquí. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un animal? Un animal no intenta explicarse las cosas, las usa. ¿Sí? Sí. Ok. Exacto. Entonces, un animal no intenta explicarse las cosas, las usa a su favor. La economía basada en recursos creo que va en esa dirección, pero también debe reconocer que dentro del aparato en la ciencia actual está limitada. ¿Por qué? El mismo científico, cuando desarrolla el método científico experimental, lo está interpretando, está entrando a través de su percepción. La ciencia no reconoce la percepción, por ejemplo, pero esto ya es más abstracto. Yo veo un límite. No seremos verdaderos científicos hasta que surja esta nueva civilización de la que habla el proyecto Venus. Ahí es cuando habrán cientos de Tesla, cientos de Edison, cientos de Newton, cientos de Einstein. Esa es la clave. Ahorita no pueden, porque no puede haber, porque estamos limitados a nuestras necesidades básicas. No existan esas necesidades básicas. Podremos enfocarnos en otras cosas, y es cuando será el verdadero crecimiento exponencial. Un poco la sátira que suelo hacer es, por ejemplo, la gente que está intentando buscar vida en otros planetas y todavía no pueden acabar aquí con la desigualdad social, la pobreza, fenómenos tan simples como que tú vayas y saques plata y no te mate a alguien por tu plata. Y están buscando vida en otros planetas y nos creemos muy avanzados. Pero yo creo que la verdadera ciencia es aquella que reconoce
que ella misma es limitada en sus actos, porque la ciencia proviene del intelecto de las personas, y en mi humilde apreciación el intelecto de las personas es limitado, mientras que la totalidad es ilimitada, pero son conceptos abstractos. Pero en lo que tenemos ahorita, por eso lo que te decía, vamos a ceñirnos a lo que tenemos, y lo que tenemos es un montón de recursos que están siendo mal utilizados y hay que reencauzarlos, y para eso hay que cambiar el paradigma, y este paradigma financiero no funciona ya, es una porquería, y para eso viene el proyecto Venus, que yo en cierta forma lo banco, lo apoyo, pero como te digo, el proyecto Venus es la forma de salir de tenemos, pero solamente salimos de ellos para entrar en otro bucle. Eso es, para seguir resolviendo dilemas. Ajá, para seguir resolviendo más que nos acontecen. Pero ahora será mucho más fácil, porque ya no arrastraremos todo este lodo primordial, todo este barro, todo esta suciedad, por así decirlo, de esta cultura. Ok, a ver, vamos a dar algunos ejemplos. Estoy en una economía basada en recursos, todo esto es hipotético, y se está implementando un nuevo tipo de educación. ¿Cómo yo utilizo el método científico para que los estudiantes sean creativos e ingeniosos? Bueno, pues tendrías que ver qué es lo que se considera creativo o ingenioso. Si proyectas lo que hoy se considera creativo e ingenioso, pues tendrías un montón de desastre ahí. Tendríamos que evolucionar para enfocarnos en cosas relevantes, en cosas que sean reales, que no sean irreales, que no sean artificiales, como están en este sistema. Porque es lo que decías, van a emerger los Tesla, los Einstein, los Galileo, los Beethoven, en un entorno que sea propicio para desarrollar la creatividad y la genialidad, porque ahí está. Y eso es lo que hace las revoluciones científicas y el cambio transicional a un nuevo paradigma. Exacto. Cuando esto ocurra, no habrá control. Las personas piensan que habrá ahorita el control que hay es la educación. Educación, las personas se educarán por sí mismas, no necesitarás que alguien esté allí diciéndote qué hacer. Eso se considera como socialmente ofensivo. Es decir, emergerán los autodidactas furiosos que tengan ganas de reconocer su potencial y de entender las cosas, la naturaleza, ¿no? Exacto, sí. Ok. Mira, es bien interesante esto, porque el método científico viene muy bien en lo teórico. En la práctica se topa con cosas que muchas veces no puede resolver. Una de esas cosas es el mundo de las interacciones sociales, porque hay múltiples variables o elementos que no pueden ser medibles o corroborables o verificables, pero en ciertas áreas se puede implementar. Hace muchos años salió un librito por ahí de Mario Bunge, no sé si lo conozcas. Mario Bunge. No lo conozco. Mario Bunge fue un filósofo, no sé si haya muerto, ¿no? Un filósofo argentino que trató de desarrollar el método científico desde la ciencia y unir un poco filosofía y ciencia. Y hace ya muchos años se sacó un librito de él, y él habla mucho esta cuestión. Por ejemplo, él aborda que la psicología convencional, el psicoanálisis en específico, es una superstición, no sirve, porque no tiene evidencia, por ejemplo, que te diga si los pacientes mejoran o no. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? No se le da un seguimiento, por ejemplo, a los pacientes psiquiátricos. Me parece que ahora ya se hace un poquito, No tienen laboratorios para experimentar con las personas, porque desde las ciencias eso se ve mal, que no se puede experimentar con las personas como se puede experimentar con, no sé, como se hace con otras cosas. Por eso ciertos investigadores... Son muy pocos parámetros tomados en cuenta, ¿no? Ajá. Muy pocos. Por eso Fresco usaba mucho estos ejercicios que hacía Fresco, experimentando, ¿no? Con mapaches, con nutrias, con animales, ¿no? Para ver cómo se comportaban, para ver de dónde venía la cuestión, si había realmente una naturaleza en los hombres que los hiciera violentos, recelosos, envidiosos, o si eran permeados por un entorno, un ambiente e inducidos. Da el ejemplo del gato y el perro, ¿no? Levanto
Levanto al gato y el perro mueve la cola y se pone receloso. Ah, sí, me acuerdo de eso. Pero cuando le das comida al perro, no ocurre eso. Lo premias. Porque hay abundancia. Porque hay abundancia, lo premias, exacto. Entonces, todo esto mira, se tienen que meter a los especialistas en cada área. Fresco habla de dos, ¿no? La parte del científico que desarrolla la técnica, que hace la innovación tecnológica, y por otra parte la parte del sociólogo, un sociólogo que se dedica a resolver problemas. Y bueno, habrá expertos en todas las... Ingeniero social, hablaba Jack, ¿no? Sí, ¿no? Ingenieros sociales. Él desarrolló ya esa palabra, ingenieros sociales. O sea, aquí ya no vas a tener gente que es, a lo mejor, mira, por ejemplo, a lo mejor alguien tiene una linda facilidad de palabra. ¿Eso qué me sirve para resolver un problema? A lo más que me sirve es para difundir una idea. Ajá. Para influenciar, persuadir. Pero eso no resuelve los conflictos. Lo que resuelve el conflicto es la técnica aplicable. ¿Sí? Sí. Y también, ¿sabes qué resuelve el conflicto también? Por ejemplo, en esto que hablas del método científico, te voy a dar un ejemplo. Si quiere implementar, por ejemplo, un nuevo estadio, por ejemplo, de fútbol, ¿no? O de americano, de baloncesto, tal, bueno, ok. Entonces hay un montón de tierra ahí disponible que le pertenece a cierta gente. Los poderes, por lo regular, lo que hacen, van, tal, y tratan de comprar esas tierras, o se apropian de esas tierras y tiran y corren a esa gente. Pocas veces hacen estudios sociológicos para ver cuáles son las necesidades de esa gente y desde ahí abordarlo para después intentar reajustar a esas personas a otro lado. Es un ejemplo muy burdo, pero sirve para explicar. Entonces ahí se levanta no solamente un análisis cuantitativo, sino también un análisis cualitativo de las necesidades de esa gente. Isaac, ¿me sigues? Sí. Okay. Sí, por eso es que Jack habla de ceder estas variables a las máquinas, porque nosotros solamente tenemos 2 ojos, una nariz y una boca, entonces tenemos tiempo que contra el reloj no podemos detectar todas las variables, pero las máquinas sí. Actualmente hay máquinas que analizan metadatos, eso es, cantidades de datos, y ahí pueden llegar a una conclusión. Entonces, llegar todos estos datos que se recopilan de esta gente se computarizan, se generan logaritmos muy avanzados que te saquen ciertas probabilidades y datos de qué sería más beneficioso. Todo eso se puede establecer creando realmente con el software adecuado, y eso existe. Bueno, no le interesa mucho, ¿no? Mucha gente, pero todas esas cosas existen. Entonces, yo creo que hay computadoras usándose actualmente para predecir esta cuestión financiera, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, sería bueno que usáramos ese poder computacional para otras cosas. Eso es. Sí. O sea, está allí, pero está usándose para tiene otro enfoque diferente. Toda la tecnología está allí, eso es, pero no está enfocado en del planeta, como plantea el proyecto Venus. Claro, porque los individuos están enfocados en competir, es una característica de este sistema en lugar de cooperar. Y ahí de fondo hay ahí. De fondo hay un ego desquiciado. Y ese ego hay que reeducarlo y encauzarlo. Sí. Ok. Redireccionarlo con un fin propositivo, aunque en el fondo es... Bueno, no voy a meterme en ese tema del ego, pero bueno, ahí está, esta parte es interesante, es muy interesante. Ojalá que sirva, por ahí la gente, miren, si ustedes hacen algo tan sencillo como googlean método científico experimental y como sus partes, sus elementos, ustedes pregúntense, a lo mejor tienen muchos años que no, pero ¿cómo yo podría resolver un dilema en mi hogar, en mi escuela, en mi trabajo, en el tráfico, usando el método científico experimental? Entonces eso te va a poner a pensar. Puedes hacer un ejercicio del 1 al 10, ¿esto qué tan benéfico es para mí? ¿O qué tan contraproducente es a mi supervivencia del 1 al 10 esto que estoy haciendo? ¿O qué tan benéfico es del 1 al 10 esto que estoy haciendo? Compararlo, contrastarlo. Eso es, eso te lanza algo, eso te lanza un indicador, te lanza un dato. Es muy diferente a lo que tenemos actualmente de la dualidad, como tú la llamas. Claro, entonces eso te lanza un dato, y ese dato puede ser
bueno, ya dependerá de tu interpretación que le des a ese dato, cómo lo usas. El dato per se no tiene problema, es como yo lo interpreto. Y también hay que saber leer los datos, porque mira, a mí me pueden dar vamos a suponer, soy un encuestador y me dan unos datos. Y tú también eres encuestador y te dan unos datos. Yo le voy a dar la tendencia que yo quiera en mi interpretación y tú la que tú quieras. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es decir, cada quien va a ver ahí lo que quiere ver en esos datos. Y se pueden manipular. Mira, siempre se ha hecho, se maquillan las cifras, se maquilla todo. Por eso lo que realmente se precisa aquí es utilizar la ciencia. Que esas cifras no puedan ser maquilladas. Y para eso tengo que dejar a un lado mi percepción y tengo que poner a trabajar, por ejemplo, un software que no esté sujeto a una percepción valorativa. Es algo complejo, pero creo que el ejemplo se entiende. Es que ahorita tenemos, es difícil verlo en este sistema establecido. Sí, Fresco habla de algo que ojalá lo recuerda, a ver si lo recuerdas. Habla del factor humano. ¿Recuerdas eso? No lo recuerdo, Jeff. Ok, te lo explico rápido. En cada situación o elemento o bucle, como tú le llamas, que es una serie de interacciones sociales en un aspecto en específico, vámonos a un aeropuerto. El avión va a despegar y le falla una turbina, ¿ok? De ahí, ¿por qué falló una turbina? Porque alguien tuvo que estar... Un humano estuvo implicado. No, espera, un humano estuvo implicado. Es decir, no revisó correctamente las turbinas. ¿Quién me está diciendo esto, Isaac? Que donde hay humanidad, siempre va a haber un error. Ese es el factor humano. Va a haber un margen de error o de falla. Es que no existen los errores. Okay. Cuando le damos el por qué, cuando preguntamos el por qué, ahí el punto que te quiero... ¿Cómo? En vez de por qué. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero el punto que te quiero explicar es que esa falla, no le llamemos error si te parece, esa falla produce una cadena eslabonada de fallas. Pero si se detiene adecuado, se puede llegar a una solución concreta donde a lo mejor no mueran todos los pasajeros. Pero una falla evoca todas las demás. O sea, se genera una cadena eslabonada. Si hay máquinas que tienen más precisión, ya no hay estas fallas. Fresco desarrolla eso un poco del factor humano. Entonces, en los datos, cuando yo leo algo, es lo mismo. Si hay un humano implicado, hay un margen de error. Aunque ya es... ¿Sí me sigues? Porque nosotros somos falibles. Somos limitados. No podemos tomar en cuenta todas las variables. Somos falibles, fallamos, exacto. Eso es el factor humano. Entonces, si se corrige de forma adecuada en el momento indicado donde ocurre una falla técnica, ya no se genera esta cadena eslabonada de errores subsiguientes. Aunque tú el error, como lo dices, es una forma de aprendizaje. Estoy de acuerdo contigo. Cuando tú dices error, es porque conoces una solución, o crees conocer una solución. Sí, pues por una prueba con el método científico, a ver si es una solución. Claro, por ejemplo, te di el ejemplo de la turbina, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo le aplico ahí que en lugar que una persona verifique que esa turbina está con un buen funcionamiento, no sé, se puede implementar dobles o triples turbinas, o no sé, para que si falla una pueda encenderse otra, o no sé. Ya los técnicos... Te mandan los datos que ya están ahí. Cuando tú no tienes los datos, confías en los datos de los demás. Los que ya han hecho pruebas. Porque hacerlo de otra forma sería estúpido, por así decirlo, porque ahí ya están los datos. Sería egoísta, ¿no? Sería como decir, no, pues yo sé hacerlo mejor, pero pues ya lo hicieron, ya lo probaron, prueba y error, para que... ¿Me entiendes? Eso es muy importante, lo que hablabas tú dentro de la metodología de la metodología de la ciencia es lo que sirve se queda, lo que no sirve se desecha. Y esto es, llegas a un punto y desde ese punto generas una nueva hipótesis y vuelves a construir un nuevo supuesto y a tratar de buscar evidencia. No hay un límite, sigue creciendo, ¿no? Sigue exponiéndose, potencializando. No hay nada establecido, todo está constantemente cambiando. Eso es. Entonces, desde esta perspectiva, pues se podrían resolver de forma más sencilla ciertos dilemas o ciertos bucles, como mencionas, utilizando el método científico, que es algo que no se utiliza, ¿no? Sí, actualmente
Ajá, pues cuesta más barato o cuesta más caro. Ese es ok. nuestro método científico. O sea, una porquería que no sirve para nada, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿quieres abordar algo más de esto? Que Pues, sepa la gente también que estos videos pues son... en por ejemplo, aquí también, Sí, ¿cómo no morir en el intento en el bucle? Pues estamos en el bucle del dinero y estamos en camino a morir en, eh, en el bucle. Tenemos que salir a otro, ok. que sería el proyecto Venus. Esa sería la alternativa. Pues a la gente ojalá que le pueda, que le guste, que entienda que muchas de las cosas que mira como problemas realmente no son problemas, sino son oportunidades para crecer. Y se le puede aplicar diferentes metodologías, por ejemplo aquí la parte de la ciencia, o las ciencias sociales también tienen algunas metodologías importantes. Es tan Ay, sencillo. y un consejo que quería darles de un problema a la vez, porque yo a veces me pongo demasiados, Ajá. estás al punto de la locura. Si quieres resolverlos todos al mismo tiempo, solamente eres un ser limitado, solamente tienes dos ojos, una nariz y una boca. Ujú. Entonces, de uno por uno, Poco a poco. poco. Bueno, pues muchas gracias. Estos videos Del uno al 10, ¿cuál espontáneos es más importante dan de en ese puta madre. momento? Del 1 al 10, ¿qué es lo más importante? ¿Me dijiste? La pregunta era De lo que quería complementar lo que dije, del uno al 10, ¿cuál problema es más importante en el tiempo que transcurre? Por eso tenemos la variable del tiempo. Ujú. Si no existiera el tiempo, querría resolver todo al mismo tiempo. Ok. ¿Sabes que le suelo yo decir muchas veces a la gente cuando están en asesorías conmigo? Yo les suelo hacer una pregunta. Es la pregunta número uno que les digo. Les digo, del 1 al 10, ¿qué tan feliz te consideras hoy, en este instante? Es un indicador para medir algo que es inmedible, como es la felicidad, y creo que es muy importante también. Porque una persona que es infeliz puede usar la infelicidad para moverse. Pero una persona que es feliz también puede utilizar la felicidad para crecer. Bueno, No lo pues entendí, pero bueno, usemos el método científico para movernos. muchas gracias, Isaac. ¿Quieres agregar algo más o hasta aquí lo dejamos? ¿Qué te parece? No, me parece... Es un buen intento, ¿no? Este es nuestro intento y bueno, pues vamos a seguir haciendo vídeos, a ver qué más y qué comentarios nos dejan aquí la gente que quiera eh, comentar, reflexionar, analizar. Ujú. Ajá, muy bien. Pues gracias Jeff por el espacio. Gracias, Isaac. Y pues aquí tienes tu casa cuando quieras compartirnos algo y esperemos estar haciendo videos constantemente y poco a poco vamos a ir generando más esa empatía energética para que fluyan más los videos cada vez más. Así es como pasa. Prueba y error. Exacto. Nos vemos Jeff. Cuídate mucho, Dios los bendiga, cuídense mucho. Si no creen en Dios, en la ciencia. Gracias.